Compañeras y compañeros, quiero hacer algunas referencias a los temas que yo habitualmente menciono en la Asamblea de Carta, que es en relación a la política de defensa. Quiero señalar algunos de estos hechos que son habitualmente no difundidos por la prensa del sistema y es muy dificultoso que lleguen al conocimiento general, para que podamos entender un aspecto también de estas referencias, de estas realidades que plantea la acción del gobierno y las dificultades que enfrenta. Por una parte, hay algo que voy a mencionar al comienzo que es un tema extraño. El diario Ámbito Financiero, que fue uno de los pocos que lo mencionó, tituló "Raro", dos puntos. El gobierno dio créditos blandos para viviendas de los militares. Y tenía razón. Porque la semana anterior, continuando una política planteada desde el Ministerio de Defensa, del Instituto de Ayuda Financiera, se han brindado una segunda línea de créditos que hacen en la primera y en la segunda, a la compra de vivienda, a la ampliación de vivienda para oficiales, para suboficiales y para retirados, a una tasa muy preferencial a partir de la ingeniería financiera que desarrolla este instituto, que es el Instituto del Estado y que está conducido por el Ministerio de Defensa. Esa noticia que da de esa manera irónica Ámbito Financiero y que otros medios, por supuesto, no difundieron de ninguna manera, está no solamente dirigida a resolver un problema que tienen suboficiales que pertenecen a un sector social y oficiales que son de la clase media, sino que plantea la globalidad de la política de defensa del gobierno. Es la desmentida más rotunda a este absurdo melancólico de los represores y sus amigos que dicen que el gobierno va a disolver las Fuerzas Armadas. Pero es importante, aún para oponerse o para observarlo, para preguntar qué es lo que sucedió, cómo se ha construido esta política. Una política crediticia sobre un tema básico para cualquier persona como el tema de la vivienda, y que constituye esta política una política que sobre ese punto no se había hecho en los últimos 30 años, aún en épocas en que la posibilidad de manejar fondos para el presupuesto militar era enormemente significativa. Recuerden el presupuesto militar durante la dictadura del 6% del Producto Interno Bruto y ahora es 0.9. Entonces, subrayar esto para que podamos tener idea. En segundo lugar, otra cuestión que hace a la política global de defensa y que se desarrolló en esta biblioteca, en este mismo salón, el jueves y viernes pasado, que fue la inauguración de un seminario internacional para la redacción del Libro Blanco de la Defensa. El Libro Blanco es una actividad, quizá alguno de ustedes lo conoce, una publicación que se ha recomendado y que hacen muchos países para mostrar cuál es su política de defensa, cuáles son sus armas, sus efectivos y sus intenciones. Para desarrollar la propuesta del nuevo libro de Blanco, que se va a editar este año, la ministra Garré convocó a una consulta donde participan, por supuesto, funcionarios del Ministerio, los especialistas militares, académicos, legisladores, y se hizo un seminario internacional al que concurrieron exministros de Defensa de América Latina y que fue inaugurado aquí. Habló también el compañero Horacio González, y estaban presentes en esa fila los jefes de las Fuerzas Armadas, que va a permitir, con debates que se han hecho en diversas ciudades de la Argentina, un planteo plural, participativo y, como hecho notable, que subrayó el ministro de Defensa actual del Ecuador, que dio la conferencia inaugural y es el presidente pro tempore del Consejo de Defensa Sudamericano del UNASUR, es una iniciativa extraordinaria que para hacer su libro de defensa la Argentina llame a otros países de la región para mostrar que su política de defensa es una política de defensa latinoamericana, una política de defensa, permítase la redundancia, defensiva, estratégicamente defensiva, que no amenaza a nadie y que plantea por otra parte la versión de la defensa de la unidad latinoamericana que se crea ahora. Entonces, esas dos situaciones quería subrayarlas como hechos positivos de la política de defensa. Ahora voy a dar no buenas noticias, sino observar algún hecho. Quizá la semana próxima,
se debata en el Congreso, ya se ha venido debatiendo en la Comisión de Defensa y está presente en la Comisión de Educación, un proyecto presentado por la diputada Patricia Bullrich para derogar por ley una resolución del Ministerio de Defensa que reforma el funcionamiento de los liceos militares, que son colegios secundarios, ahora que están de moda. La reforma que ha hecho el Ministerio de Defensa es, en primer lugar, suprimir en los liceos del Ejército la enseñanza obligatoria religiosa, que ya había sido suprimida en los de la Armada y la Fuerza Aérea, vincular a los liceos con la enseñanza universitaria y reducir el uso de las armas pesadas, como el FAL, para los alumnos mayores de 16 años en vinculación a la Convención Internacional de los Derechos del Niño. Estas reformas, que en otra época hubieran sido aplaudidas extraordinariamente, no hay, digamos, sorpresa en que quien presenta esa moción lo haga. Lo sorprendente es que pueda haber, veremos que reflexionen esta semana, diputados progresistas, críticos respecto del gobierno, opositores respecto del gobierno, que lleguen a oponerse a este tema. Y este tema no es un tema menor, porque es un tema de agitación de lo que es la derecha militar retrógrada del país, y cuando digo esto, lo estoy diciendo con plena convicción sobre este punto, para que sepan que no se está jugando cualquier cosa en esos establecimientos secundarios militares que están en todo el país. Entonces, este es también un punto del debate de la política de defensa. Y para concluir, también en el tema de defensa, pero latinoamericano, estuvo presente en este seminario, que ha sido realmente notable que se hiciera también acá, y que no solo es una expresión simbólica, el ex ministro de Defensa del Paraguay, el general Valerio Paini, que hace 2 semanas tuvo que dejar su cargo por la infernal presión de la mayoría opositora en el Congreso, y que esto ha desatado en el Paraguay un juego de presiones que puede llegar a plantear nuevos acuerdos militares con los Estados Unidos en una situación que es muy seria, y sería muy seria para la Argentina, para Brasil, para América Latina. Entonces, en un momento en el que se está jugando este tipo de cosas, en un momento en que el presidente del Perú acaba de decir que recibiría encantado una misión militar norteamericana, es bueno que sepamos que la política de defensa forma parte del conjunto de la política que está desarrollando para la transformación de este país, con todas las limitaciones que se quieran señalar aquí, que es nuestro gobierno, y que va más allá de alguna afirmación anecdótica. Las acciones irresponsables, unas son las acciones de la derecha que lucha desesperadamente por su supervivencia, por su regreso, por parar los juicios. Y la otra es la acción irresponsable de aquellos que se disfrazan en centro derecha y en centro izquierda para obstaculizar una política que debería ser defendida de manera intensa y movilizada. Yo me permití el otro día hacer una referencia a algunos de los jefes militares que estaban acá. Justamente este es el salón en donde se reunía Carta Abierta, que por supuesto es bien conocida. Y el hecho de que tengamos esta articulación de expresiones como las que hubo hoy, con el discurso excelente de Hugo Yasky y lo que representa, es necesario que subrayemos y que comuniquemos y que hagamos el esfuerzo de comunicar los elementos de política de defensa. Yo les pido que consulten la página web del Ministerio, que es www.mindef.gov.ar, y que si quieren también pidan que se les envíe información sobre el Ministerio y que la distribuyan, que la vinculen, que la articulen en redes. Necesitamos subrayar que esta política militar es una política que enfrenta a los enemigos que se han señalado acá adelante y que Yasky dijo de manera impecable. Y quiero subrayar que esto es un problema serio de gestión que desarrolla con enorme responsabilidad y enorme decisión la ministra de Defensa bajo la dirección de la Presidenta de la República. Por eso, tanto señalar para lo que dicen
que se quieren destruir las Fuerzas Armadas o que no se han reconstituido las acciones, por ejemplo, de la industria de la defensa, como para los que no quieren ver las reformas que se plantean en instituciones como los liceos militares. Seamos activos también en esto, que es parte de la lucha del pueblo argentino. Si no hubiera habido lo que hay en la calle y lo que hay en el gobierno, esto no se hubiera podido hacer. Pero también, para hacerlo, hay que tener algún oficio, hay que tener alguna energía y hay que tener responsabilidad. Y creo que necesitamos difundir intensamente esta información para que sepamos qué es lo que se hace. Cuando a fin de año tengamos un presupuesto militar que se organice sobre la base de las capacidades en lugar de las hipótesis de conflicto, cuando subrayemos el protagonismo de todas las Fuerzas Armadas del subcontinente en el Consejo Sudamericano de Defensa en UNASUR, cuando subrayemos el proceso latinoamericanista, ahí estamos entendiendo una base de sustentación muy clara de este proyecto democrático. Todos sabemos de lo que hablamos cuando hablamos de las Fuerzas Armadas en la Argentina. Por lo tanto, que no nos confundamos ni con los liceos ni nos confundamos con el resto de las políticas de defensa que hace el gobierno. Me refiero no a ustedes, compañeros, sino a un público que probablemente en algunos casos no conoce. Por eso hay que difundir la información. Y en otros casos, con enorme responsabilidad y frivolidad, se quiere jugar con fuego. Nosotros estamos en una batalla que no es solamente electoral. No es que hemos comprado la democracia por 150 años. La tenemos que construir todos los días en cada uno de esos lugares y en los cuarteles también.